Buenos días a todos. Buenas tardes casi. Qué gusto tenerlos. Último domingo del año. Última predicación. Gracias a Dios por su bondad a lo largo del 2024. Quiero que hagamos un recuento mental de nuestro año. Si te pido que describas este año con una palabra, una frase, ¿cuál escogerías? Alegría, gozo, plenitud, productividad, tal vez estrés, dolor, sufrimiento. ¿Cuál sería esa palabra que describiría tu año? Para algunos sí, fue un año en el cual desarrollaron sus dones, hicieron que una empresa floreciera, hicieron que el trabajo fuera mejor, actuaron de una forma formidable, pero tal vez algunos tuvieron un año difícil, tal vez algunos pasaron un año entre enfermedades, visitas con doctor, visitas en hospital, una y otra vez sin encontrar certeza de sus diagnósticos. Tal vez pasaron un año sin encontrar cuál era la solución para su enfermedad. Tal vez fue un año en el cual tuviste mucho dolor y pasaste dolor físico, pasaste horas en cama. Tal vez fue un año en que puedes recordar en la búsqueda de un trabajo una y otra vez. La esperanza de que ya, esta sí es la buena, esta sí es el trabajo que me van a dar. Y después el dolor de recibir esa llamada que te dicen, lo siento, escogimos a alguien más. O tal vez fue un año en el cual hubieron luchas interminables, una continuidad en peleas, un huracán que dejó despojos por todos lados y nadie salió ileso en tu matrimonio. Tal vez este año, en lugar de que tu matrimonio floreciera, tuvieras un buen hogar. Fue un matrimonio donde realmente se mejoraron las peleas. Fue un año donde realmente no encontraste un buen lugar donde estar como matrimonio. O tal vez este año podría ser con una lucha contra un pecado recurrente. Una y otra vez has tratado de salir de ese pecado y lo único que has encontrado es otra vez que te has topado una y otra vez contra él. Pides perdón, intentas recuperarte, pero vuelves a caer. No sé cómo ha sido tu año. No sé qué palabras se te vienen a la mente cuando describes este año. Pero lo que sí sabemos es de que para muchos ha sido un año de sufrimiento. Para muchos han sido un año de dolor. ¿Y cómo enfrentamos ese dolor? ¿Cómo salimos adelante cuando vemos que el dolor viene hacia nuestras vidas? Algunas veces lo enfrentamos con simplemente distracción. Hundimos la cabeza en el celular y movemos el pulgar uno tras otro reel, tratando de acallar el malestar y darnos un pequeño respiro de lo que estamos sufriendo. O tal vez son largas corridas que hacemos o varias horas en el gimnasio, porque el estrés se quita con una buena sudada, ¿verdad? O tal vez simplemente estás añorando llegar al fin de semana, añorando irte a la montaña o a la playa a pasar un fin de semana para distraerte de este dolor que sientes. Intentamos sonreír y decir que todo está bien, que confiamos en Dios, pero en el fondo sabemos que la palabra que predomina en nuestra mente no es confianza. La palabra que predomina en nuestra mente tal vez es ansiedad, miedo, dolor, frustración, desesperanza. Y para no tener que enfrentarla, nos distraemos. La realidad es muy dura, muy cruel para mantenerse en ella. O tal vez algunos enfrentan el sufrimiento con triunfalismo. Piensan que el dolor simplemente es una parte pequeña de la vida que rápidamente pasará. Entonces,
hay que minimizarlo, hay que pensar que no existe. Dicen frases como, todo estará bien, no hay que temer, o solo tienes que confiar en Dios y esto pasará. Si se ponen a pensar, hoy nuestra cultura cristiana, hay mucho de ese triunfalismo. ¿Cuántas canciones cristianas contemporáneas ustedes recuerdan que hablen del sufrimiento, que hablen del dolor? Yo tengo un par en mente y nada más. Pero ¿cuántas hablan de que somos triunfantes, victoriosos? Muchas canciones. Y parece que queremos meter el sufrimiento en una caja y hacer como que no existe, que nuestra vida no va a llegar. Pero un día llegará el sufrimiento. Y es más, muchos piensan que la vida es como una montaña rusa, que simplemente vamos en unas etapas bajas y otras altas. Pero más bien la vida es como como el carril de un tren, sí, el carril de un tren, en el cual hay dos vías, y en esas dos vías, una está la alegría y la otra está la tristeza, el dolor. Pero la Biblia no nos presenta la vida cristiana como un triunfalismo continuo. Es más, la Biblia tiene un libro completo que habla de lamentarse, lamentaciones. Y también el libro de los Salmos, lo que acabamos de leer, es un lugar por excelencia para aprender a lidiar con las emociones y las condiciones del corazón. Los salmos son una colección de casos reales de personas lidiando con la ira, la soledad, la duda, el vacío, el dolor, el miedo y la ansiedad. Cada condición de la lucha del corazón humano están ahí en los salmos. Pero tal vez otras personas lidian simplemente con el silencio, lidian el sufrimiento con el silencio. Ya de tantas oraciones sin respuesta, frustrados de no tener el control de sus vidas, simplemente dejan de hablar con Dios. Se sienten perdidos en un desierto espiritual que están viviendo y no encuentran cómo retomar el camino en ese desierto. Así que dejan de hablar, dejan de conversar, prefieren aislarse, prefieren lidiar con el dolor solos, prefieren lidiar con el dolor en su habitación. Pero como dijimos, la Biblia habla en voz alta acerca del dolor. Cuando las olas batientes de dolor nos aplastan, podemos usar la voz de los salmos para traer coherencia y orden al caudal de pensamientos caóticos que nos llegan como torrentes. La Biblia habla de muchas formas acerca del dolor y nos da una expresión, nos da un lenguaje para hablar de ese dolor, el lamento. El lamento es la forma como los cristianos lidiamos con el dolor, como los cristianos expresamos nuestras luchas, como los cristianos nos enfrentamos a la muerte, el lamento. Muchos no usamos el lamento en nuestra vida diaria. Pero para una definición del lamento, el libro de Mark, y no quiero mencionar el apellido porque no creo que lo vaya a pronunciar bien, pero el apellido lo ven en pantalla. En su libro Nubes Obscuras, Misericordia Profunda, dice, espero que, cuando las circunstancias de la vida creen nubarrones oscuros, llegues a aceptar el lamento como una liturgia dada por Dios que te conduce a la misericordia. Este cántico histórico te da permiso para vocalizar tu dolor mientras te conduce hacia la adoración y la confianza teocéntrica. El lamento es el modo en que vives entre los dos polos de una vida dura y confías en la soberanía de Dios. Los dos polos de una vida. Entre una vida dura y la soberanía de Dios. Hoy estamos en el Salmo 77, un salmo escrito por Asaf, uno de los músicos principales de la corte. Y él decide elevar su voz a Dios. No hay seguridad cuándo fue escrito ese salmo. Algunos creen que fue escrito en el exilio babilónico, cuando Israel fue tomado por los babilónicos y fue exiliado. Pero realmente no se sabe. Algunos creen que fue cuando Israel
tenía serios problemas internos y muchas luchas y pugnas. Pero al final no se sabe. Lo que sí se sabe es que este salmo no es tan solo un clamor comunitario. Este salmo es muy personal e individual. El salmista está sufriendo profundamente en carne propia y por eso eleva su voz al Señor. El salmo está repleto de luchas sinceras, un dolor profundo, preguntas difíciles y una confianza decidida y un fundamento bíblico. Así que vamos a estudiarlo. Salmo 77. Empezamos con el versículo 1. El salmista expresa su dolor y dice: mi voz se eleva a Dios y a Él clamaré. Mi voz se eleva a Dios y Él me oirá. En el día de mi angustia buscaré al Señor. En la noche mi mano se extiende sin cansarse. El salmista no esconde su dolor, no guarda silencio, él lo expresa al Señor. Expresa visceralmente todos sus sentimientos. No trata de meterlos en una caja, no guarda silencio, él expresa lo que está. Dice, mi voz eleva al Señor, no lo hace en silencio, no lo hace en susurro. Él eleva la voz ante el Señor. Porque los sentimientos Dios los puede tratar. Muchas veces cuando oramos no queremos mezclar nuestros sentimientos con nuestra oración. Me acuerdo, le pedí permiso a Enrique para contar esta historia. Recientemente, Enrique quería hacer macarrón y cheese. Y fuimos al supermercado, compramos la caja y pues él estaba muy emocionado por hacerlo. Y su mamá le dijo, hazlo tú. Entonces sí, claro, él agarró, ya sabe cocinar, puso la olla, etc. Pero le pasó un pequeño problema en las instrucciones que tenía que hacer. Se le olvidó sacar el agua al momento de que ya los fideos estaban cocidos. Entonces, en lugar de macarrón y cheese, hizo una sopa. Una sopa bebible para eso, pero realmente no sabía nada bien. Y en medio de eso, mi pobre hijo estaba sumamente frustrado. Estaba llorando, estaba lamentándose porque era la única caja que habíamos comprado. Él había añorado tener sus macarrones, había hecho el plan para tenerlos, pero había terminado frustrado. Y estaba llorando en la sala de nuestra casa. Y llegué y me acerqué y le dije, hijo, ¿qué pasó? Y pues me contó la situación. Le dije, ¿quieres que oremos por esto? Y me dijo que sí. Entonces comenzamos a orar. Pero su primera oración, Señor, te pido que me ayudes. Yo le digo, tiempo, antes de pedirle algo al Señor, exprésale tu frustración. Exprésale tus sentimientos. Y es que yo he estado en la misma posición que mis hijos. Simplemente cuando llega el sufrimiento a mi vida, lo que hago es comenzar a pedir a que el Señor cambie la situación, que el Señor obre en mi vida. Pero ¿qué tal si nos tomamos un tiempo para expresar nuestros sentimientos? ¿Cómo te sientes? El Señor es suficientemente poderoso para lidiar con todos nuestros sentimientos. La fe nos permite acercarnos a Dios y lidiar por la humanidad completa que somos. Nuestro Dios no es pequeño para no saber qué hacer con nuestras emociones, con nuestras frustraciones desmedidas. Nuestra fe nos permite creer que Dios puede lidiar con toda nuestra humanidad, no solo con una parte de nuestra humanidad. Y el salmista hace eso precisamente. Él expresa sus luchas. Miren el versículo 2. Mi alma rehúsa ser consolada. Me acuerdo de Dios y me siento turbado. Me lamento y mi espíritu desmaya. Has mantenido abiertos mis párpados y estoy tan turbado que no puedo hablar. El salmista está orando, pero esta oración no le da realmente un consuelo inmediato.
Él se rehúsa a ser consolado. Sus oraciones podrían decir que no funcionan. Como un ave malherida, él no puede levantar el vuelo y se queda en la tierra hundido y llorando. Y así continúa. Es una lucha emocional con su propia alma. Es una batalla de sentimientos en los cuales si el sentimiento gobierna, gobierna algo más. Hay desconfianza, hay dolor en su oración. Él incluso llega a decir que está tan turbado que no puede hablar. O sea, hay tantas emociones que están en su corazón, tanto desorden en su mente, que él lo que dice es, no puedo hablar. O sea, yo no puedo verbalizar todo esto que siento. Pero a Dios no le preocupa. Dios está ahí para que pueda verbalizar eso, cuando lo puedas hacer. Además vemos que Él no utiliza la oración como una fórmula mágica para quitar el dolor inmediatamente. A veces hacemos eso, hermanos. Llegamos al quien está sufriendo, oramos por él y queremos que después de la oración simplemente la persona ya tenga una nueva cara. Como que, ala, ¿por qué no realmente cambias de esta tristeza, esa cara de triste? Si ya oré por ti, ya estoy aquí. Pero el salmista no utiliza simplemente la oración como una fórmula mágica. El salmista está luchando con sus emociones, está luchando por mantenerse a flote, está sufriendo. El sufrimiento es salvaje, pero el salmista se acerca a Dios en lamento y oración. Pero Asaf incluso escala un pequeño escalón más en esta escalera del dolor. Él no simplemente expresa sus emociones, no solamente expresa sus luchas, pero el salmista hace otras cosas. Saca a luz sus inquietudes y preguntas. El salmista hace 5 preguntas incisivas y una afirmación llena de mucho dolor. Mire lo que dice, versículo 7. ¿Rechazará el Señor para siempre? ¿No mostrará más su favor? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha terminado para siempre su promesa? ¿Ha olvidado Dios tener piedad? ¿O ha retirado con su ira su compasión? Entonces dije, este es mi dolor, que la diestra del Altísimo ha cambiado. Estas preguntas, si las oyéramos de un otro hermano, dijéramos tiempo, tiempo, tiempo. Ey, 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 eso no se dice, hermano. Eso sonrojaría a cualquiera de nosotros. Decir que Dios ya no tiene misericordia. Decir que su favor ya no está para con nosotros. Decir que se ha terminado sus promesas. Decir que ya su compasión ya no está. Pero el salmista llega con estas preguntas. Y es que cuando nuestra mente está tan atormentada, muchas veces las emociones dominan nuestros pensamientos. Y en lugar de basarlos en la verdad que creemos, lo basamos en los sentimientos que tenemos. Y muchas veces eso nos lleva a preguntas difíciles. Pero a Dios no le incomoda eso. Es más, en la Biblia están estas preguntas difíciles, para que tú y yo tengamos una muestra de que podemos llegar a Dios con esas preguntas en nuestro corazón. A Dios no lo baja de su trono si tú presentas esas preguntas. Así dice nuestro pastor Alejandro. Esa frase me gusta cuando la dice. Dios no tiene ningún problema que presentes tus preguntas delante de Él, porque Él no se baja de su trono cuando tú las presentas. Muchas veces animamos a la gente a no preguntes, no tengas dudas, solo confía, solo ten fe. Y sí, pero antes de la fe llegan las dudas. Antes de presentarnos, llega esas dudas profundas que tenemos en nuestro corazón. Pero el salmista no se detiene ahí. No simplemente se ahoga en su dolor. No simplemente se mantiene en las dudas, sino que él guía su corazón y decide confiar. Eso es la diferencia entre el lamento bíblico y el lamento mundano.
y el lamento que no nos conduce a Dios. El lamento mundano simplemente nos hundimos en nuestro dolor, en nuestras angustias, y lloramos y nos quejamos. Pero el lamento cristiano, en medio de esa confusión, guía su corazón a Dios. Guía su pensamiento, su mente a Dios. Ese es mi segundo punto. Recuerda al Señor. Versículo 11. Me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. El lamento nos guía de una oración, de una tristeza personal, de preguntas difíciles, de luchas, hasta la verdadera ancla de nuestras vidas. El salmista utiliza esta palabra recuerda, acuérdate, varias veces, reflexiona, medita. Y esta palabra tiene un gran trasfondo bíblico. Esta palabra recordar en el español simplemente es traer algo a memoria. Simplemente es que traeran los hechos pasados a nuestra mente. Pero en el trasfondo bíblico la palabra tiene mucho más peso. Esta palabra quiere decir más que solo traer algo a la mente. Un ejemplo de esto es lo que encontramos en el libro de Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés que inicie la celebración de la Pascua como una manera de recordar la liberación de Israel y de la esclavitud de Egipto. Dios dice en Éxodo 12:14, y este día será memorable, la misma palabra, sacar, recordable, para ustedes, y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Aquí vemos que el recordar no es simplemente un ejercicio mental, sino que implica una celebración activa y continua en la vida del pueblo de Dios. Es una forma de transmitir lo que expresaron y vivieron las generaciones pasadas, traerlas al presente y transmitirlas a la siguiente generación. Recordar. Pero también en Deuteronomio leemos cómo Dios le pide al pueblo, Deuteronomio 8:18 al 19. Pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confiar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Pero sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios, y vas en pos de otros dioses y les sirves y lo adoras, yo testifico contra ustedes hoy que ciertamente perecerán. Si se dan cuenta ahí, en los versículos, Dios le manda a acordarse para confirmar el pacto. Pero ¿qué pasa si se olvidan? Si se olvidan, tienen el riesgo de adorar a otros ídolos. Es decir, el acordarse es mantener el pacto. Es una confirmación continua. Esta palabra sacar está a lo largo de la Biblia. Incluso Dios la utiliza. Dios dice que Él ya no se acordará de nuestros pecados. Sí, no quiere decir que Dios dice, ¿qué pecado cometiste ayer? Ya no me acuerdo. Sino que es que Dios ya no toma en cuenta esos pecados y con ese propósito de su pacto hecho, Él camina bajo eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando con esta palabra? ¿Qué nos llama la Biblia a recordar? Recordar significa que es tener algo tan central en nuestra conciencia que afecta cómo actuamos. Es una especie de control de la conciencia. Recordar algo significa que es tan central en tu mente que domina tu comportamiento. Esto es un ejemplo. ¿Cuántas veces has dicho, yo nunca volveré a hacer eso? Tú estabas consciente cuán indebido, cuán destructivo, cuán incorrecto era lo que estabas haciendo, pero pasan semanas, días o incluso horas y lo has hecho de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Lo olvidaste? ¿Olvidaste lo que hiciste anteriormente? No, no creo que hayamos olvidado lo que sucedió. Lo que pasa es que ya lo que creemos no controla lo que actuamos. Entonces ya no es vívido e inmediato para nosotros. Aunque podemos recordarlo mentalmente, ya no controla nuestra conciencia ni nuestro comportamiento.
lo que recuerdas, lo que mantienes en tu mente, lo que es central en tu pensamiento, lo que es central en tu conciencia, establece el curso de tu vida. El problema es de que lo que nosotros mantenemos recordando en nuestra mente no es lo que Dios ha establecido para nosotros. El problema es que lo que nosotros mantenemos en nuestra mente muchas veces es el pecado o es la creación y no el creador. Romanos 1 nos describe Pablo cómo las personas al olvidar a Dios, ¿qué hacen? Se entregan a sus placeres y a sus propios razonamientos y con un corazón entenebrecido profesan ser sabios y se vuelven necios. Entonces, cuando nosotros, en lugar de poner en el centro de nuestro corazón a Dios, comenzamos a poner en el centro de nuestro corazón o acordarnos de otras cosas, nuestro comportamiento comienza a cambiar. Y esta es la pregunta que resulta entonces el día de hoy. ¿Qué has puesto en el centro de tu corazón? ¿En qué meditas? ¿En qué reflexionas? ¿En qué te acuerdas constantemente? ¿En qué cosa tu mente regresa una y otra vez y a veces hasta sorprendido? Yo estaba pensando en eso. ¿Qué has puesto como el centro de tu vida? El salmista, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, él sabe que ha puesto en la base de su pensamiento aquello que controla su vida. Y no es la tragedia pasada, no es los traumas vividos. El salmista decide que aquello que controla su corazón será la obra de Dios. Él se acordará de la obra de Dios, él meditará en la obra de Dios, él reflexionará en sus hechos. El salmista decide colocar en el centro de su vida a Dios. Es que, hermanos, el sufrimiento siempre revela algo de nuestra vida. El sufrimiento siempre revela en dónde hemos colocado nuestra mayor esperanza, dónde hemos sentido que está verdaderamente nuestro gozo, nuestra paz. Hace creo que fueron unos 6 meses, 7 meses, me enojé con José. Y ya bueno, ahorita ya le dije que lo digas. Cuando estábamos en un grupo de oración y él comenzó a orar. José Salazar, sí, todo lo ubica. Y él comenzó a orar y cuando comenzó sus primeras palabras me enojó, me disgustó y la verdad es que no quería escuchar esas palabras, pero después reflexionándola tenían tanta razón. Él dijo, Señor, gracias por los sufrimientos y dolores, porque me atraen a Cristo. Yo no había pensado en mi vida siquiera dar gracias por los sufrimientos. Yo había pedido apoyo para el sufrimiento, cambio en mi vida, cambio en las situaciones que estoy viviendo, pero dar gracias por el sufrimiento, dar gracias por el dolor, porque el dolor revela nuestro corazón, revela cómo tal vez no estamos guiando nuestra vida conforme a lo que Él quiere. Tal vez revela que no tenemos los frutos del Espíritu para mostrar, no tenemos gozo. Tal vez no te revela que no tenemos paz, no tenemos benignidad, no tenemos mansedumbre. Tal vez que no tenemos templanza. El sufrimiento siempre revela algo. Y por eso anclar nuestra vida a algo más que no sea Dios, vamos a terminar frustrados. Porque ese no tiene el poder para sostener nuestra vida en medio de la dificultad. Pero el salmista también pone su enfoque no solo en la obra de Dios, sino en el carácter propio de ese Dios en el cual ha creído. Versículo 13. Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Hermanos, el dolor puede ser un escenario para la adoración. El sufrimiento nos puede llevar a la confianza. La oración
puede estar llevándonos una y otra vez a una confianza profunda en nuestro Señor, a una alabanza de su nombre en medio de las circunstancias. Para el salmista ya no importa tanto cuáles son sus circunstancias. Para el salmista importa más quién es el Dios que lo sostiene. La realidad más destacada para él ya no es sus problemas, sino quién es su Dios, cuál es su carácter, cuál es el Dios a quien ha entregado su vida, cuál es el ancla de su vida. El salmista en medio de su profundo dolor ancla su vida en quién es su creador. Ya no está en el por qué, sino está en el quién. El salmista deja de centrar su vista en el por qué están pasando estas situaciones, por qué a mí, y se centra en el quién. Hermanos, es que no estamos a la merced de las fuerzas arbitrarias e impersonales. Estamos en la mano de nuestro Dios bueno y amoroso y lleno de gracia. Y en Él podemos confiar en medio del sufrimiento. Y antes de terminar, quiero regresar a la idea de recordar la obra de Dios. Para el salmista, la obra de Dios era la salvación que había experimentado el pueblo de Israel en la salida de Egipto, en el Mar Rojo. Ahí podemos ver en los siguientes versículos cómo Él muestra que Dios era Dios poderoso de los mares. Pero para nosotros, el recordar la obra del Señor es recordar el Evangelio. El Evangelio nos muestra un Jesús que experimentó presiones, dificultades, dolores, ordinarias de una vida humana. Jesús experimentó cansancio, sed, angustia, dolor, aflicción. Él supo que era sentirse incomprendido por sus mejores amigos y rechazado por su familia y pueblo. También él fue atacado por el diablo en tentación. Pero al final de su vida, él recibió el mayor sufrimiento. Él fue abandonado y negado y traicionado por todos aquellos que se había dedicado su vida. Pero más allá, en la cruz, Cristo Jesús fue olvidado por su Padre. Esto implicó una agonía infinita y cósmica que va más allá de nuestro entendimiento. La agonía de la cruz fue inmensa porque tuvo que cargar con todo el peso de la humanidad, del pecado de la humanidad. Y esta es la obra que debemos de recordar, que debe ser central en nuestra vida, la obra que tiene que moldear nuestra vida en medio del sufrimiento. Tim Keller dice en su libro Caminando a través del dolor y del sufrimiento: no sabemos por qué Dios permite que continúe el mal y el sufrimiento, ni por qué son tan aleatorios, pero ahora al menos sabemos cuál es la razón. No puede ser que Él no nos ame, no puede ser que no le importemos. Está comprometido con nuestra felicidad, que estuvo dispuesto a sumergirse en las profundidades del sufrimiento. Hermanos, en este 2025, no quiero ser ave de mal agüero, pero puede ser que para muchos de nosotros no sea un año tan fructífero. Puede ser que el 2025 para muchos de nosotros sea un año donde traiga mucho dolor y lamento. Pero solo asegúrate que tu vida esté anclada en aquello que puede sostener ese dolor y sufrimiento para el año 2025. Solo asegúrate que tu vida pueda estar recordando una y otra vez, reflexionando una y otra vez, meditando una y otra vez en aquello que puede sostener tu vida en medio del dolor. Y eso es el Evangelio. Así que este año, si quieres hacer propósitos, hazlos. Haz metas. Pero comprométete con el plan de reflexionar, meditar en su palabra y en oración día con día. Solo ahí tendrás fuerza para enfrentar lo que viene.
Haz preguntas. ¿Cuándo incluirás realmente el plan de orar y leer la palabra día con día? ¿Qué necesitas de ajustes para hacerlo? Pregúntate, ¿dónde lo vas a hacer? ¿Dónde vas a tomar el tiempo para leer su palabra, para orar, para meditar? Encuentra un lugar tranquilo en la soledad para encontrarte con tu Creador. Y encuentra el cómo lo harás. Harás un capítulo por capítulo, utilizarás un devocional, harás una lectura diaria. Lo importante es que eso se vuelva el centro de tu corazón, de tu conciencia, que afecte tu comportamiento. Eso es lo único que traerá paz en medio del dolor. Así que hoy quiero pedir a los músicos que pasen y vamos a tomar nuestra Santa Cena. La Santa Cena es precisamente eso, el recordatorio que Dios nos ha dado. Esa misma palabra, sacar, recordatorio con propósito que Dios nos ha dado para mantener en el centro de nuestra conciencia la obra del Evangelio. Pero el Señor también nos pide que al tomar la Santa Cena meditemos y contemplemos cómo nuestra vida ha sido en estos tiempos. Si hay algo que tienes que entregarle cuentas al Señor, tal vez tu conciencia no ha sido arraigada a Cristo y su Evangelio. Tu conciencia ha estado arraigada a algo más. Pídele perdón y decide que hoy, decide que este año nuevo, tomarás conciencia de arraigar tu vida hacia ese Evangelio. Pero también esta es una oportunidad, siempre lo decimos, en las cuales esta es una cena familiar. Aquellos que no han puesto su fe en Cristo Jesús, te pedimos que te abstengas a tomar la Santa Cena. Este es un tiempo para que aquellos que hemos confiado en Cristo. Pero si te abstienes, medita en las palabras que hoy fueron expresadas. También a los papás de niños pequeños, este es un tiempo para recordarles de que ellos necesitan hacer un compromiso con Cristo antes de tomar la Santa Cena.